La gloria a nuestro Dios, hermanos, es el momento de meditar, de estudiar de los versos 11, 12 y 13 del capítulo número 2 de la carta a los Efesios, que dicen de la siguiente manera: Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, sabía cuán difícil era reunir en una misma fe a judíos y gentiles. Los cristianos judíos se mostraban muy a menudo de alguna manera renuentes o rechazaban o no admitían tan fácilmente a los gentiles en la iglesia, excepto por la vía del judaísmo, es decir, por la circuncisión y por la obediencia a la ley mosaica. Los cristianos judíos se sentían de alguna manera hijos de Dios de primera categoría. Y al sentirse de esa manera, por ser judíos o por ser circuncisos, discriminaban a los cristianos que eran o procedían de gentiles. Pero en Éfeso era diferente. En Éfeso, Pablo, recordemos en el capítulo número 1, elogiaba y daba gracias a Dios, oigan, por el amor en el cual vivían los hermanos, tanto judíos como gentiles, por ese amor tan grande que tenían ellos para con Dios, pero también para con los hermanos, para con su prójimo. Sin duda alguna, fruto de la regeneración en el corazón de cada creyente, fruto de esa aplicación del Espíritu Santo en su corazón, trajo paz para con Dios y paz también para con los hermanos. Y Pablo les escribe en este verso 11, dice: por tanto, acordaos, dice, hagan memoria, recuerden. ¿Quiénes tenían que hacer memoria? ¿Quiénes tenían que recordar? Los efesios, gentiles, pero también cada creyente. ¿Qué tenían que recordar? Dice, de que en otro tiempo, Pablo habla de otro tiempo, de un tiempo pasado, cuando los efesios estaban muertos en sus delitos y pecados. Cuando cada creyente antes de venir a Jesús estaban llenos, estaban atiburrados, estaban atestados de delitos y pecados. Y por consiguiente estaban muertos o estábamos muertos espiritualmente delante de Dios. Dice Pablo de que en otro tiempo, vosotros, dice, los gentiles. Esta palabra gentiles se traducen como raza no judía, es decir, aquellos que no pertenecían a la raza judía, a la sangre judía. También se traduce como paganos. Vosotros, los que no pertenecen a la raza judía, dice, en cuanto a la carne. Oigan, por no estar circuncidados, llevaban esta evidencia en su carne, la incircuncisión. Y así eran llamados.
Dice, erais llamados incircuncisión, incircunciso. Era llamado gentil, era llamado no regenerado. ¿Cuándo? En otro tiempo. Y Pablo dice, es importante que ustedes se acuerden, que hagan memoria, que se acuerden de que en otro tiempo, vosotros, los incircuncisos, eran llamados de esa manera, por ser gentiles. Y eran llamados, dice, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos circuncidados. Así eran llamados de esta manera. Dice Pablo, hecha con mano en la carne. Judíos, a algunos convertidos, algunos no convertidos, se llenaban de orgullo por ser ellos el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios, y por ser ellos circuncidados, dice Pablo, en la carne, de una forma externa, mas no de una forma interna, como Dios se los pedía, como Dios se los exigía. Y por ser ellos circuncidados en la carne de una forma externa, ellos despreciaban a todos aquellos que no eran circuncidados, es decir, al mundo gentil. Ellos los rechazaban, ellos los despreciaban por ser incircuncisos, por ser gentiles. Cuando Dios de ellos mismos les exigía una circuncisión, no de la carne, no de la piel, no externa, sino del mismo corazón, de lo interno. Dios les pedía. Allá en Levítico capítulo 26, verso 41, dice la palabra de nuestro Dios, yo también, dice, habré andado en contra de ellos, dice el Señor, en contra de su pueblo, y los habré hecho entrar, dice, en la tierra de sus enemigos. Y estando, dice, allí en la tierra con sus enemigos o de sus enemigos, dice, entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán, dice, su pecado. Dios les demandaba una y otra vez, hermanos, que su pueblo, lejos de circuncidarse externamente, se circuncidara internamente su corazón, porque eso para Dios es lo importante, un corazón circuncidado, un corazón que glorifique, que exalte, que reconozca la necesidad de Dios en su vida. Eso es lo que Dios demandaba una y otra vez de su pueblo. Allá en Jeremías capítulo 4, verso 4, dice el profeta, circuncidaos a Jehová, dice. Y dice, y quitad el prepucio, dice, de vuestro corazón. Notemos, Dios pide nuevamente una circuncisión interna, una circuncisión de corazón. Dios les pedía una circuncisión interna, nunca una externa, de un corazón que diera evidencia de que verdaderamente era parte del pueblo elegido de Dios. No por las cosas externas, no por lo que ellos manifestasen, sino por lo que salía, por lo que tenían en donde, dentro de su corazón. Dice, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego, dice, y se encienda y no haya quien la apague. Dice, por la maldad de vuestras obras. Dios les demanda y Dios demanda, hermanos, de cada uno
de sus hijos, de cada uno que forma parte del cuerpo de Cristo mismo. Que tengamos un corazón circuncidado delante de Dios. Que tengamos una circuncisión interna. Que de ese corazón circuncidado salga, brote, alabanza, gloria, honra a nuestro Dios. A través de nuestro andar diario, a través de nuestro testimonio diario. Eso es lo que Dios exige. Nunca exige una circuncisión externa para su pueblo en estos momentos, sino una interna. Verso 12 de Efesios, capítulo 2, dice Pablo, en aquel tiempo, dice, oigan, antes de su conversión de los efesios, antes de la conversión de cada creyente, éramos hijos de ira, hijos de condenación, hijos de miseria, de corrupción, de muerte. Eso éramos, eso eran los efesios en otro tiempo. Dice, estabais sin Cristo. Estabas separado de Cristo. Aunque los efesios, al igual que nosotros, hermanos, habíamos sido elegidos desde la eternidad para salvación, los efesios en estos momentos todavía no habían experimentado esa conversión. Todavía no la habían experimentado. Todavía no habían experimentado esa unidad, esa unión en Cristo. Por eso es que Pablo dice aquí, en aquel tiempo, dice, antes de su conversión, antes de esa regeneración en su corazón, estaban ustedes, dice, sin Cristo. Andaban en oscuridad, andaban en inmundicia, andaban llenos de pecado, andaban practicando todo aquello que atenta contra la misma palabra y voluntad de nuestro Dios. Así andaban los efesios. Así andábamos también cada uno de nosotros antes de venir a los pies de Cristo, antes de conocer al Señor, antes de rendir nuestra vida delante de Dios. Esa era nuestra condición. Condenación, miseria, muerte. Porque estábamos sin Cristo, separados de Cristo. Pero también dice Pablo, estábamos alejados. Dice, de la ciudadanía de Israel. Los efesios estaban, dice, alejados, eran ajenos, estaban excluidos, eran extraños de la ciudadanía, de la comunidad de Israel, del pueblo elegido de Dios. Este pueblo que tenía leyes, este pueblo que tenía profecía, este pueblo que gozaba de la protección y tenía promesas de Dios mismo. Los efesios, al igual que nosotros, antes de venir a Cristo, estábamos totalmente excluidos, estábamos ajenos, éramos extraños de la ciudadanía de Israel, de esas leyes, de estas profecías, de la protección y promesa de Dios. Éramos ajenos. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, verso 27, dice la palabra de Dios, el eterno Dios, dice, es tu refugio. Los gentiles eran ajenos a esto. Y acá dice abajo los brazos eternos. Él
echó de delante de ti al enemigo. Los gentiles éramos ajenos a esta protección. Y dijo, destruye, verso 28, e Israel habitará, dice, confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra, dice, de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Dice el verso 29, bienaventurado tú, dice, oh Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermanos, gozaba de la protección, del refugio, de la provisión de Dios, porque era el pueblo elegido de Dios. Los efesios, el mundo gentil, eran ajenos, aunque gozaban de alguna manera de la provisión de Dios, porque Dios es bueno para con todos, no en su totalidad, o no como los verdaderos hijos o pueblo de Dios gozaban ellos. Eran ajenos, eran excluidos, eran extraños. Dice, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro, dice, y espada de tu triunfo. Dice, así que tus enemigos serán humillados, dice, y tú, dice, hollarás sobre sus alturas. De estas leyes, de estas promesas, de esa protección, gozaban el pueblo de Dios, los ciudadanos de Israel. Los efesios, dice Pablo, eran ajenos, estaban alejados, estaban excluidos totalmente de esa ciudadanía que gozaba el pueblo de Israel, por ser un pueblo elegido por Dios. Pero también dice Pablo que estaban ajenos a los pactos, dice, de la promesa. Eran extraños, eran forasteros, eran desconocidos, así se traduce la palabra ajeno. Como inconversos los efesios y cada creyente hoy en día, gentil, eran ajenos, éramos forasteros y no gozábamos de los derechos y privilegios que tenían los ciudadanos de Israel. Como extraños o como forasteros, no gozaban los efesios ni el mundo gentil de los pactos, del contrato, del testamento, dice, de la promesa, de la seguridad divina. No gozaban los efesios, no gozaba el mundo gentil. Notemos, Pablo habla acerca de los pactos y habla en plural. Sin duda alguna se refiere al único pacto de gracia que ha sido ratificado una y otra vez. Y empezó allá con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ese pacto de gracia. Allá en Génesis capítulo 17, verso 7, dice la palabra de Dios, y estableceré, dice, mi pacto. Notemos, es mi pacto de gracia. Entre mí y ti, dice, y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Dice, y será un pacto perpetuo. ¿Para qué? Dice, para ser tu Dios. Y el de tu descendencia, dice, después de ti. El verso 8 dice del capítulo 17, y te daré a ti, dice, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, dice, en heredad,
perpetua. Y seré, dice, el Dios de quién, de ellos, de tu descendencia. Ese es el pacto, o esos son los pactos de la promesa, pacto de gracia, por el cual o en el cual los efesios como gentiles antes de su conversión en Cristo, ellos eran ajenos. Ellos estaban fuera, eran forasteros, no eran partícipes de esos pactos. Pablo lo llama el pacto, notemos, de la promesa, porque su principal elemento de este pacto es la promesa de Dios que dice, yo seré vuestro Dios. Este pacto es entre Dios y su pueblo, por medio del cual Dios lleva a cabo su eterno decreto, notemos, de redención, de la salvación gratuita a su pueblo. Y todo esto es por medio de su amado Hijo, dice Pablo, quien es el mediador o el fiador de este pacto de gracia. Y los creyentes, aquellos que han sido elegidos desde la eternidad, aceptarán la salvación por fe solamente. Este pacto, hermanos, es un pacto unilateral. Es un pacto de Dios con Dios. Pues el hombre, por causa de su naturaleza pecaminosa, no puede cumplir con dicho pacto. Por eso es que es un pacto de gracia. Un pacto el cual Dios nos favorece a nosotros por la condición en la cual está o se ve el ser humano. Allá en Jeremías capítulo 31, verso 33, dice el profeta, pero este es el pacto, dice, que haré, ¿con quién? Con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Este pacto también, este pacto de gracia, antes de su conversión, antes de rendir su vida a Jesús, los gentiles, los efesios y cada creyente a través de toda esa nueva dispensación era ajeno, era un simple forastero, no participaba porque vivían en una vida miserable, en una vida triste, una vida de corrupción. Por eso eran ajenos. Pero Pablo sigue diciendo que también sin esperanza, los efesios vivían o estaban sin esperanza, sin ese esperar con anhelo, sin esa confianza, confianza en la promesa de Dios, en esa promesa que Dios ha dado a su pueblo. Ellos eran o estaban fuera de esa esperanza donde Dios es nuestro Dios. Los efesios vivían en incredulidad. Los efesios carecían, por tanto, de esa esperanza. Así vivían. Pero también vivían, dice, sin Dios en el mundo. Los efesios, nuevamente, repito, vivían en otro tiempo. Sin Dios, dice, en el mundo. Esto no quiere decir que estaban totalmente abandonados por Dios. Porque recordemos que Pablo empieza en su primer capítulo mencionando que habían sido elegidos, que habían sido predestinados desde la eternidad. Pero ellos vivían, dice, sin Dios en el mundo.
No quiere decir entonces que han sido abandonados por Dios, sino que están fuera del conocimiento o lejos del conocimiento verdadero de Dios. Y por tanto, no llevan una vida agradable, íntegra, en santidad, en justicia, en paz, en gozo. ¿Por qué? Porque todavía hasta esos momentos, dice Pablo, son ajenos, están fuera, son extraños, son forasteros para Dios. Este mundo, dice Pablo, que están sin Dios en este mundo caído totalmente, en este mundo lleno de pecado, de maldad. Ellos se encuentran, dice, sin Dios, sin esperanza. Y siguen las enseñanzas, recordemos en capítulo 1, ellos siguen las enseñanzas, los pensamientos de este mundo, de acuerdo al príncipe, recordemos de la potestad del aire, que los gobierna, que los dirige, que los rige, llenos de maldad, llenos de pecado. Y allí estaban los efesios, y allí estaba cada creyente gentil también, y también judío, antes de venir a los pies de nuestro Señor. Y todo, hermanos, esto cambió por su gracia, por su grande amor, por su gran misericordia. Porque Pablo ahora dice, pero, ahora, en el verso 13, pero, ahora. Notemos que habla un tiempo presente. Esta palabra cambia completamente la condición de los gentiles. Pero ahora, dice Pablo, esta palabra contrasta también las palabras en otro tiempo y en aquel tiempo estaba sin Cristo. Ahora, dice Pablo, pero ahora están en Cristo. En otro tiempo, en aquel tiempo estaban alejados de la ciudadanía de Israel. Ahora son conciudadanos con los mismos santos. En otro tiempo estábamos ajenos a los pactos de la promesa. Ahora somos parte de ese pacto de gracia y de misericordia que viene del mismo amor de nuestro Dios. En otro tiempo vivíamos sin esperanza. Hoy gozamos de esa esperanza de salvación. En otro tiempo, dice Pablo, estábamos sin Dios en el mundo. Hoy el Señor es su Dios. Y todo es, notemos, en Cristo Jesús. Todo es por Cristo, por la persona, por la obra de Cristo, que hubo ese cambio de en otro tiempo, de aquel tiempo a ahora, a un tiempo presente, a un tiempo en donde cambia la condición en la cual vivían los gentiles. Cambia ahora. Dice que es en Cristo. Pablo sigue diciendo, vosotros, los efesios, el mundo gentil, el mundo pecador. Dice que en otro tiempo estabais lejos, dice, en otro tiempo. Antes de rendir tu vida a Jesús, estabas lejos, dice. Habéis sido hechos, dice, cercanos.
¿A quién? A Dios mismo, por la sangre de Cristo, por su sacrificio en la cruz, hermanos. Cristo nos ha reconciliado con el Padre. Y es a través de ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, como cada gentil, como cada pecador, por toda esta dispensación, por todo este mundo, en todo este mundo, ha sido reconciliado con el Padre por medio de esa sangre que nos da redención, que nos da perdón de pecados, que nos justifica sin ser justos delante del Padre. Es a través de ese sacrificio. Es a través de abrir nuestro corazón a Jesús. ¿Cómo cambia ese en otro tiempo por ahora? Dice Pablo. En Cristo los que estábamos lejos, los que estábamos muertos en delitos y pecados, los que estábamos sin Cristo, los que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, los que éramos ajenos a los pactos de la promesa, los que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, fuimos hechos cercanos en Cristo, por la obra redentora, por su sacrificio en la cruz. Hemos sido hechos cercanos al Padre mismo, por ese sacrificio, por esa obra, por ese sufrimiento, por ese cumplimiento de la voluntad del Padre en el Hijo. Por eso hemos sido hechos hoy partícipe de todo esto que antes éramos extraños, éramos forasteros. Hoy alcanzamos esta bendición. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, verso 14, dice, para que en Cristo Jesús, notemos, en Cristo Jesús, la bendición de Abraham. ¿Cuál bendición? Aquella bendición que Dios le dio a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Dicen la bendición de Abraham alcanzase, dice, ¿a quiénes? A los gentiles, aquellos que no eran de sangre judía, aquellos que no tenían su descendencia hebrea, judía. Ellos, dice, en Cristo Jesús, notemos, la misma bendición de Abraham que alcanza a los judíos, alcanza también hoy en día, ¿quiénes? A los gentiles. A fin de que por la fe, dice, recibiésemos la promesa del Espíritu. Por la fe, por la gracia, recibimos la promesa del Espíritu. Fuimos sellados. Dice el verso 26, por todos, dice, pues todos, ya sean, entendamos, judíos como gentiles por igual, dice, sois hijos de quién? De Dios, por la fe en Cristo Jesús. Todos, judíos, no judíos, todos, dice, los que por la fe han recibido la promesa del Espíritu, notemos. Ahora dice, son hijos de quién? De Dios. Por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Verso 28. Ya no hay judío, no hay griego, dice. No hay gentil, no hay esclavo, dice. No hay libre, no hay varón, no hay mujer. Porque todos, dice, vosotros sois uno, notemos, uno en Cristo.
Todos, mujer, varón, libre, esclavo, judío, gentil, todos somos uno en Cristo Jesús. Todo por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Por la obra redentora de Cristo Jesús. Todos hoy gozamos de esa ciudadanía. Hoy gozamos de esos pactos, de esas promesas. Hoy gozamos de esa esperanza. Y hoy podemos decir que el Señor es nuestro Dios. En Gálatas también capítulo 6, verso 15, dice, porque en Cristo Jesús, notemos, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, dice, ni la incircuncisión. ¿Qué es lo que vale entonces para Cristo delante de Cristo? Dice, una nueva creación, es decir, un corazón regenerado, un corazón que ha sido justificado, un corazón que fue capacitado con la fe salvadora que viene de Dios mismo para que clamara al Señor, reconociendo su condición de pecador y reconociendo la necesidad de la gracia de Dios en su vida. Eso es lo que vale para el Señor. Eso es lo que vale para Jesús. No es que te circuncides o que no te circuncides. Es una nueva creación. Es un corazón que testifique que Cristo habita y mora en él. Un corazón que es capaz de perdonar todo por amor a Cristo Jesús. Y porque Jesús le ha perdonado también todo. Por eso Él perdona todo. Terminamos con este verso, hermano. Efesios 3, verso 6. Dice, Pablo habla de este misterio nuevamente. Dice que los gentiles, eso es un misterio, que los gentiles, dice, son coherederos, dice, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, dice, de la promesa en Cristo Jesús, dice, por medio del Evangelio. ¿Quiénes? Los gentiles. Ahora el mundo gentil podemos ver que son coherederos y son miembros del cuerpo de Cristo también. Y son partes de esa promesa de Dios en Cristo Jesús. Todo por el Evangelio. Desde la eternidad, hermanos, el Señor nos predestinó, al igual que a los gentiles también, al igual que los israelitas. Y lo hizo para salvación. Dios nos eligió, tanto a judíos como a gentiles, desde la eternidad. Y en su momento o en el cumplimiento del tiempo, como dice la palabra de Dios, envió a su Hijo Cristo. ¿Para qué? Para darnos vida. Para vivificarnos cuando estábamos muertos espiritualmente. Cuando estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. Dios mandó a su Hijo. Y es su Hijo, por medio de ese sacrificio, quien nos rescató, quien nos dio vida, quien nos hizo parte de su pueblo ahora. Y hoy tenemos esa esperanza en Cristo Jesús, de una vida eterna a su lado. Hoy cada creyente que ha experimentado esa regeneración, esa conversión en su vida, hoy goza de esas promesas de vida eterna y sabe, al igual que nosotros, que un día moraremos por toda la eternidad al lado de nuestro Señor. Que no importa si eres judío o eres gentil.
Que no importa si te circuncidaste en tu vida pasada o no te circuncidaste. Lo que importa es una nueva creación delante de Dios. Lo que importa es un corazón en el cual habite Cristo, more Cristo. Lo que importa es un corazón que esté lleno de amor para con Dios y para con su prójimo. ¿Verdaderamente tenemos ese corazón nosotros? ¿O debemos decirle, Señor, dame más de tu amor? Lléname más de tu amor, Señor, para amarte más y para amar a mi prójimo también de la misma manera. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén.